Bien, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a hablar sobre compuestos organometálicos. Estos compuestos contienen enlaces carbono-metal y se denomina compuestos organometálicos. Vayamos entonces a la explicación de esta unidad. ¿Qué es un compuesto organometálico? Es la primera pregunta que uno se hace. Y vamos a indicar que un compuesto organometálico, que de hoy en adelante simbolizaremos como Cm, es un compuesto en el cual vamos a tener un átomo de carbono que esté unido, ligado a un enlace con un átomo metálico. La característica de los compuestos es la presencia de enlace entre átomo de metal y de carbono. En este gráfico podemos observar el litio que está unido a este carbono, que vendría a ser un compuesto orgánico, ¿no? De igual manera, en este otro compuesto se observa el aluminio y el titanio, que están formando un complejo metálico en el cual podemos observar anillos dobles, anillos aromáticos, enlaces simples y dobles. Para poder un poquito más adentrarnos en este capítulo, es necesario mencionar el carácter iónico de los compuestos organometálicos y vamos a dividirlos en tres. Personalmente les hago la división acá para que ustedes puedan observar que estos compuestos van a poder ser iónicos, es decir, que tienen un carácter bastante definido en cuanto a su electronegatividad. Acá les muestro una tablita de algunos compuestos que son de electronegatividad bastante baja, por un lado, que vendría a ser este extremo, y de electronegatividad bastante alta, que vendría a ser este extremo, donde al flúor lo vamos a catalogar como el más electronegativo. Pero nuestro interés radica en el estudio del carbono respecto al litio y al magnesio, observándose que hay una diferencia de electronegatividad bastante notoria, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a dividir en iónicos y covalentes, siendo la parte roja que yo les muestro acá, el recuadrito, el extremo en el cual se forme un enlace de carácter totalmente iónico. En cambio, el otro extremo, que vendría a ser esta franja o esta casilla de color verde, representa un carácter covalente. En cada casilla podemos observar que se destacan algunos elementos. Por ejemplo, acá es principalmente dado a el sodio o el potasio, es decir, que el metal predominante para que se pueda formar un carácter iónico ha de ser el sodio y el potasio, observándose que también la carga parcial positiva dirigida hacia el metal y la carga parcial negativa dirigida hacia el carbono es bastante notoria. En cambio, en el enlace covalente se observa que el metal, como el plomo, el estaño, el mercurio y el talio, van a formar un enlace covalente, es decir, no va a haber una separación de carga positiva y negativa, más bien van a compartir el par de electrones que ambos están colocando un electrón de parte de cada uno. Y la parte intermedia que radica nuestro estudio va dirigido en este marco amarillo en el cual he puesto al litio o al magnesio, en el cual se observa el carácter iónico covalente, es decir, es algo intermedio. Y como ustedes pueden observar aquí en la tabla, si nosotros hacemos la diferencia entre el carbono y el litio en cuanto a su diferencia de electronegatividad, podemos observar que sale 1.5. En cambio, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el magnesio sale 1.3. Entonces significa que por un lado es prácticamente iónico y por el otro lado parcialmente covalente.
Por eso lo ubicamos en este sector amarillo. Y por eso radica la importancia del estudio de los organometálicos, que están basados principalmente en el litio y el magnesio, para la síntesis orgánica de algunos compuestos que en soluciones etéreas estos enlaces van a tener un carácter iónico y van a poder reaccionar con algunas bases fuertes o nucleófilos característicos. En cuanto a la reactividad de los compuestos organometálicos, podemos hacer una breve clasificación en dos grupos en los cuales podemos observar cómo actúa el componente nucleófilo respecto a lo que vamos a denominar nuestro compuesto organometálico. Entonces, hacemos un breve análisis de todos los alcoholes, éteres y haluros de alquil que contienen un átomo de carbono que esté unido a un átomo más electronegativo, que es lo que observamos en esta reacción. En consecuencia, el átomo de carbono es más electrófilo. Esta parte donde está uniéndose el carbono al átomo más electronegativo, donde se observa la densidad de carga parcial positiva dirigida hacia el carbono y la densidad de carga negativa dirigida hacia el átomo más electronegativo. El nucleófilo, en este caso, va a sustituir al átomo más electronegativo, obteniéndose este producto, ¿sí? Y es por eso que acá mencionamos un átomo de carbono es electrófilo y está unido a un átomo más electronegativo, ¿no? En el otro caso, vamos a poder observar algo invertido, en el cual el átomo de carbono va a tener una carga parcial negativa y se va a constituir en un nucleófilo. Y el que está unido, en este caso, a este átomo de carbono, va a ser menos electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el componente que va a reaccionar frente a este compuesto ha de ser un electrófilo. Y se va a formar una sustitución en el cual el electrófilo ha de ingresar reemplazando al menos electronegativo para constituirse en este nuevo compuesto más el metal, que en este caso estaría saliendo con carácter positivo. Una forma de observar la preparación de estos compuestos organometálicos vamos a encerrar en dos grupos que les había mencionado anteriormente. Los que están compuestos con litio, que los vamos a denominar compuestos organolitio, se preparan agregando el litio a un haluro de alquil en un solvente característico como el éter etílico o el tetrahidrofurano. El éter etílico tiene esta fórmula semidesarrollada o desarrollada representada por líneas que vamos a simbolizar como ET2O. En el otro caso del solvente utilizado es el tetrahidrofurano, que fíjense es un ciclo de 4 carbonos en el cual involucra al oxígeno como un punto para generar un pentano, un ciclopentano, un ciclo cerrado. Esta reacción general podemos describirla como el halogenuro de alquil o el arilo de alquil, que vendría a ser un benceno unido a un halógeno, cuya reactividad podemos mencionar acá que el yoduro de alquil es mucho más reactivo que el yoduro de bromo y que el cloruro de alquil. No involucramos acá al flúor porque tiene un carácter sumamente electronegativo, que van a reaccionar con el litio en medio de un disolvente como el éter para formar un organolitio, ¿sí? Esta vendría a ser la reacción general. Algunos ejemplos que yo menciono son, por ejemplo, el bromuro de butilo, que va a reaccionar con el litio en medio de éter a una temperatura de 10 grados centígrados. Se observa la sustitución del litio que reemplaza al bromo y se forma el organometálico. En este otro caso podemos observar la misma reacción anterior,
pero utilizando la nomenclatura de la semidesarrollada, donde se observan los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. En el segundo, o más bien dicho, en el tercer ejemplo, tenemos al clorobenceno. En este caso el cloro está unido a un aromático, que es lo que mencionábamos acá de manera general, que con el litio y en medio de éter va a reaccionar haciendo una sustitución del cloro por el litio para formar el fenillitio, que vendría a constituirse en el organometálico. El segundo tipo de reacciones importantes para los organometálicos son los organomagnesios, en el cual tomamos en cuenta al magnesio y que va a ser una característica de los compuestos de reactivos de Grignard. En este recuadrito les pongo una breve historia del causante que se ha preocupado por realizar la reacción de Grignard que se conoce en la actualidad. Este reactivo se prepara a través de una reacción de un halogenuro de alquil en magnesio, con magnesio en medio de éter etílico, y se va a formar lo que vamos a denominar el reactivo de Grignard, ¿no? De igual manera, con un aromático, el magnesio en medio éter va a formar el reactivo de Grignard. Ahora, un mecanismo probable como se pueda formar este reactivo de Grignard les puedo mostrar acá, donde el halogenuro con el magnesio ha de formar un radical libre, y este radical libre, que es altamente reactivo, nuevamente reacciona con el halogenuro de magnesio que se ha parcialmente formado, y van a lograr formar lo que denominamos el reactivo de Grignard. Algunos ejemplos de esta reacción de reactivo de Grignard podemos ver aquí el yoduro de metilo más el magnesio en medio de éter etílico a 35 grados centígrados va a dar origen al yoduro de metilmagnesio, que vendría a ser este compuesto. Acá tenemos el bromuro de etilo en magnesio, va a dar origen al bromuro de etilmagnesio. En el caso del bromuro de fenilo o bromofenil, bromobenceno, más el magnesio en medio de éter etílico a 35 va a generar también el bromuro de fenilmagnesio. Otra reacción en la cual tenemos un doble enlace entre carbono-carbono, que vendría a ser el bromuro de vinilo más el magnesio en medio de tetrahidrofurano, va a formar el bromuro de vinilmagnesio, que también es otro componente que se utiliza en algunas reacciones. Cabe destacar que como el carbono es más electronegativo, ya sea para el litio o magnesio, al que está unido, los compuestos organolitio-magnesios reaccionan como si fueran carbaniones, ¿no? Este recuadrito destaco que el bromuro de etilmagnesio reacciona como si fuera un componente que tiene una carga negativa para la cadena de carbonos, y para el bromuro de magnesio un componente que tiene una carga parcialmente positiva. En el caso del litio va a ocurrir algo parecido, vamos a tener una carga negativa para el carbono y una carga positiva para el litio. ¿Cómo se preparan los compuestos organolitio y organomagnesio? Vamos a analizar el inciso A, las reacciones con compuestos que tienen hidrógenos ácidos, donde vamos a destacar a los reactivos de Grignard y a los compuestos organolitios que se observan acá, ¿no? Estos van a reaccionar con hidrógenos que son más ácidos que los hidrógenos que tienen cada uno de esos carbonos, ¿no? Podemos mencionar acá dos reacciones importantes, una con el agua y otra con un alcohol, en el cual el reactivo de Grignard, que es una base más fuerte, reacciona con el agua, donde el par de electrones que está uniendo al bromo magnesio o al haluro de magnesio va a ser atraído hacia el carbono
debido a la electronegatividad elevada que presenta, y va a captar este hidrógeno que está unido al OH, ¿no? Entonces se va a constituir en un alcano. Por el otro caso, el reactivo de Grignard, que va a actuar como como un ácido más fuerte frente al alcohol, de igual manera va a captar el hidrógeno del alcohol, que se va a constituir en una densidad de carga positiva y va a dar origen nuevamente a un alcano. Los reactivos de Grignard y los compuestos organolitios van a tener la capacidad de poder separar hidrógenos que sean mucho menos ácidos que los del agua y los del alcohol. Y eso es lo que podemos observar en esta reacción. Por ejemplo, el reactivo de Grignard va a reaccionar con un hidrógeno de un alquil que tiene en la cadena principal, en la primera parte, un hidrógeno que va a tender a ser expulsado o ser extraído por el reactivo de Grignard, formándose un alcano. En el otro caso tenemos el reactivo de organolitio, que va a reaccionar de igual manera para dar origen a un alcano, pero esta vez va a tener un comportamiento fuertemente alcalino, ¿no? Entonces, fuertemente ácido y fuertemente alcalino. En la segunda parte tenemos los reactivos de Grignard que reaccionan con epóxidos. El epóxido es un óxido de etileno, en el cual vamos a poder observar, también se denomina oxirano. Este oxirano, fíjense que es un ciclo de 3, en el cual el organomagnesio, que tiene un par de electrones, ha de romper esta estructura del ciclo y va a generar un compuesto intermediario en el cual el magnesio y el halógeno van a unirse al oxígeno y van a dar origen a un alargamiento de cadena. Posteriormente, en este compuesto en medio ácido ha de generar un alcohol primario, porque esta parte del reactivo de Grignard ha de ser expulsado, ¿no? Una aplicación tenemos acá con el reactivo de Grignard, que es constituido con un benceno, va a reaccionar con el oxidorano, se va a formar el compuesto intermediario y vamos a poder observar que se forma también el alcohol primario, pero fíjense que se ha alargado la cadena que teníamos acá en el epóxido, que tenía 2 carbonos que se han adjuntado, ¿no? En esta otra reacción podemos observar la formación de un alcohol no primario sino secundario, debido a que nuestro epóxido tiene acá un metil que está sustituido acá en un carbono intermedio. Entonces tendremos el origen de un alcohol secundario. Los reactivos de Grignard reaccionan también con grupos o compuestos carbonílicos y se van a constituir en nucleófilos que van a atacar un carbono insaturado. Estos carbonilos pueden ser los aldehídos y las cetonas, cuya reacción de manera general podemos describirla como sigue a continuación. El reactivo de Grignard, en presencia de un grupo carbonilo, bajo condiciones de éter en medio ácido, van a originar un alcohol que puede ser primario, secundario o terciario. El mecanismo para que se pueda llevar esta reacción lo vamos a dividir en 2 pasos fundamentales. En el primer paso, el reactivo de Grignard ataca al grupo carbonilo, se forma un halomagnesio alcóxido, que es un compuesto intermediario. Este primer paso es lento,
El segundo paso vendría a ser el halógeno halomagnesio alcóxido, va a reaccionar con el ion hidronio y va a constituir el alcohol, que en este caso se va a ubicar en el carbono que está unido a la cadena de carbonos, ¿no? Para hacer una descripción de cómo suceden estas reacciones, la voy a dividir en alcoholes primarios, alcoholes secundarios y terciarios, donde para que se pueda formar un alcohol primario, fíjense que va a reaccionar con un grupo carbonilo que es primario también. En este caso es el formaldehído. El formaldehído con el reactivo de Grignard ha de formar un alcohol primario. Para poder obtener un alcohol secundario, vamos a tener que hacer reaccionar un aldehído, pero que tiene una cadena de carbonos. Entonces lo que va a suceder es que va a haber una adición de este grupo R al componente que tiene el organometálico para formar el alcohol secundario. El alcohol terciario se forma exclusivamente con una cetona. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos carbonos que están unidos al grupo carbonilo. De tal manera que al finalizar la reacción nosotros vamos a poder observar los dos grupos de carbonos unidos a este otro grupo que vendría del reactivo de Grignard, y el alcohol estaría unido a ese carbono que se constituirá en un terciario, ¿no? Y otra reacción que también podemos observar para la formación de un alcohol terciario es un éster con el reactivo de Grignard, dando origen a un alcohol terciario. Para las reacciones de haluros metálicos menos electronegativos, los reactivos de Grignard, los compuestos alquilo-litios, reaccionan con varios haluros de metales menos electropositivos para producir nuevos compuestos organometálicos. En términos generales, podríamos observar aquí el reactivo de Grignard con un halogenuro ha de formar con un halogenuro de metal, en este caso puede ser el litio o el magnesio, ha de formar un halogenuro. Y obviamente va a salir la otra parte de la reacción, que es la unión del halógeno con el magnesio, ¿no? Acá recalcamos que el M va a ser el metal electropositivo, el menos electropositivo, que va a dar origen a este halógeno. Tengo acá dos ejemplos en el cual podemos observar el organometálico, en este caso el reactivo de Grignard, que va a reaccionar con dicloruro de mercurio y va a dar origen al dimetilmercurio, que va a estar unido de esta manera, más el cloruro de magnesio, y obviamente la reacción debe igualarse con un 2 y un 2 acá. En el segundo caso tenemos el bromuro de etilmagnesio, que reacciona con el dicloruro de zinc para formar el dietilzinc y el bromuro cloro magnesio. Observen que en esta reacción al zinc se van a adicionar los dos carbonos que tenemos unidos en el bromuro de etilmagnesio. Un tercer ejemplo para complementar la reacción anterior, tenemos acá al bromuro de fenilmagnesio, que reacciona con el cloruro de cadmio y va a formar el difenilcadmio, dos anillos que se van a unir al cadmio. Un cuarto ejemplo con el bromuro de butilmagnesio, que reacciona con el tricloruro de fósforo, va a originar un tributilfósforo, en cuya estructura podemos observar que el butil se ha unido al fósforo 3 veces. Para el caso de los alquilitios se utiliza un componente muy particular que se destaca en la síntesis de Coren-Haus.
Este componente es el dialquil cobre-litio, que se produce a través de esta reacción. El metil litio reacciona con el yoduro de cobre a 0 grados centígrados en medio de éter etílico y va a dar origen al dimetil cobre-litio. Este dimetil cobre-litio es posible hacer reaccionar con un halogenuro de alquil para producir una reacción de sustitución o de adición, que podríamos decir, del yodo por el metilo. En el segundo caso tenemos un bromo unido a un ciclohexeno, que con el dimetil cobre-litio, bajo las mismas condiciones parecidas a la anterior, nuevamente podemos ver la sustitución del bromo por el metil, que va a quedarse en el ciclo. Bueno, acá tengo la práctica para que ustedes la realicen y veamos estas reacciones muy particulares, que son los de los organometálicos, en el cual tienen que completar cada una de estas reacciones según el enunciado. Para concluir, tengo la bibliografía que ustedes pueden consultar para cualquier disipación de dudas. Espero que esta presentación les sirva y la revisen nuevamente.